Vamos a ver un ejemplo en el que para medir un tresillo de negras en un compás de 4×4, lo más sencillo es cambiar el pulso de negras a blancas. Es lo que vimos en el tercer vídeo de la serie sobre 3×2. Y se trata de un fragmento de la canción Something Stupid. Llevamos ya un buen rato tocando pues este tipo de ritmo de corcheas sobre un compás de 4×4. Entonces, taca, 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 taca. Aquí en rojo tengo marcado los pulsos de negras. Taca, 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 taca. Pero de repente me aparece un tresillo de negras. Un tresillo de negras vale una blanca. Entonces el problema que tenemos es que estamos llevando pulsos de negra, tac, tac, tam, pam, y de repente aquí tenemos que meter 3 donde van a ir 2 pulsos. Y no sabemos cómo hacerlo y no tenemos ganas de ver los vídeos sobre 3×2 o no nos apetece ahora, no nos acordamos. Queremos hacerlo de la manera más fácil. Bueno, pues en este caso sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Venimos haciendo lo que decía, este tipo de compases. Taca, 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 taca. Bueno, pues vamos a pasar de llevar el pulso de negras, taca, taca, y llevar pulso de blancas, que lo indicamos aquí en verde. Es como si estuviéramos ahora leyendo una canción en 2×2 en lugar de un 4×4. En lugar de hacer ta, 2, 3, 4, hacemos 1, 2. Y es fácil, porque como estamos haciendo estas corcheas, taca, 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 ahora haremos taca, 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 taca. Entrarán 4 corcheas, 1, 2, 3 y 4, por cada pulso, este verde, de blanca. Y luego las otras 4 corcheas en este otro pulso de blanca, ¿de acuerdo? O sea, ahora pasamos de medir corcheas en un pulso de negras a medir las mismas corcheas en un pulso de blancas. ¿Y para qué? Pues para cuando pasemos aquí, en lugar de estar dando 2 pulsos en estas 3 negras del tresillo, vamos a dar solo 1. Y 3 en 1 sí que sabemos hacerlo de pájaro. Vamos allá. Estoy haciendo esto a negras. Taca, 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 taca. Paso a blancas. Taca, 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 taca. Pájaro. Taca, taca. Cuando salgo del tresillo ya vuelvo a llevar, si quiero, mi pulso de negras. O sea, imaginamos que tengo 2 como este compás. Taca, 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 taca. Paso a blancas. Taca, 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 taca. Pájaro. Taca, taca. ¿De acuerdo? Y ya está, chupado. No tengo nada más que cambiar. En lugar de andar subdividiendo aquí y tal, nada. Cojo y cambio de negras a blancas, el pulso. El que me escucha de fuera tiene que oír lo mismo. Taca, 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 taca. Solamente que yo, en vez de hacer esto, 2, 3, 4, hago 1, 2. Taca, 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 pájaro, taca, taca. Y ya está, solucionado. Bueno, ¿y por qué aparecen ya como final? ¿Por qué aparecen este tipo de medidas en estas canciones pop o jazz? O sea, síncopas, contratiempos, puntillos, tresillos de negras, pues un poco por flexibilizar, por dar más vida, más realismo a la música, si no sería todo muy de desfile, pa, 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 o subdivisiones binarias, taca, taca. Entonces, de esta manera se le da más vida a esta música, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, chupao.